El exportador es impuro porque vende también en el mercado interno y genera débitos por esas operaciones. En ese caso podrá recuperar compensando con esos IVA a pagar del mercado interno. El remanente podrá ser acreditado contra otros impuestos nacionales, como ganancias, y Ujú. en su defecto también transferidos a terceros o devuelto en efectivo o vía devolución al exportador. Bien, y acá está toda la mecánica complicada del crédito fiscal de exportación. Hay diferencias en el modo de recupero con respecto a lo que sería un recupero de libre disponibilidad. Entre otras cosas, para recuperar ese IVA vinculado con exportaciones, hay topes. Primer cosa importante a resaltar. Y hay otras posibilidades de recupero ampliadas que no existen en materia de libre disponibilidad. E incluso hay métodos de recupero acelerado que no hay en un recupero común de libre disponibilidad. Por esto se dice que el crédito fiscal de exportación es mejor que un saldo de libre disponibilidad. ¿Ok? Ujú. En el artículo 43, primer párrafo, dice que pueden recuperar el impuesto que esté facturado, condición que exista factura. Si la factura no existe en la solicitud de recupero, no hay posibilidad alguna de obtener ese recupero. En la misma factura se aclara que esos insumos están vinculados con exportaciones y se determina el monto por cada factura corresponde pedir recupero. El orden, como se dijo, es compensar con el propio IVA debidamente facturado. En ese sentido, la misma AFIP ha negado el recupero por falencias de las facturas. La tendencia es obligar cada vez más al exportador a controlar mejor al proveedor. Y cada vez más las facturas emitidas del proveedor, subordinando la validez del crédito fiscal a que los proveedores hubieran tenido una buena conducta tributaria, es decir, obligando al exportador a controlar la conducta tributaria del proveedor. Los exportadores son solidariamente responsables si hay fraude respecto del impuesto que hubiera sido falsamente documentado u omitido de ingresar por parte del proveedor que le vendieron. Bien. Artículo 43, segundo párrafo, dice que hay un orden de prelación. Compensación entre IVA propio, acreditación contra otros impuestos y devolución o se permite que se venda ese saldo a terceros. Ese orden de prelación, después el profesor a propósito da en la práctica. Te Ok. da un crédito fiscal recuperable y vos tenés que ir compensando en ese orden de prelación. Ok. Em, Ahora vamos a saltar, porque como estamos hablando del orden de prelación, vamos a saltar a la página 87, que habla del recupero del remanente. Hay dos posibilidades, dice. Vamos con las dos posibilidades del recupero y Ujú. después volvemos a exportadores puros, ¿le parece? Ok. Porque si no se van a mezclar los exportadores impuros con los puros y no. Vamos a dar todo lo impuro primero y después pasamos al puro. Estas dos posibilidades es del impuro. Esas son del impuro nomás. Ok. Y van a ver que hay, además del artículo 43 que da 3 órdenes de prelación, ahora con esta parte del recupero del remanente vamos a agregar más posibilidades de recupero. Ok. Bien. El recupero del remanente. Hay dos posibilidades. Régimen general, incluyéndose en el régimen de retención. O sea que el vendedor que exporta y también vende en el mercado interno también se puede incluir en el régimen de retención. O
sea, ser agente de retención. El régimen general de recupero es como un parto, porque dura 9 meses y supone básicamente que es impuro, que si es impuro, que compensen con el mercado interno y el remanente se recuperaría contra la deuda ajena por IVA que tenga el mismo contribuyente. El exportador puede solicitar ser agente de retención, practicar retenciones a sus proveedores al pagar a los mismos y contra esa deuda ajena a pagar que practico, usar ese IVA a pagar por deuda ajena para absorber el IVA de las exportaciones que no pudo recuperar contra el mercado interno. ¿Se entiende? Ujú. Ujú. Entonces, ahora podemos agregar a nuestro orden de prelación compensación entre IVA propio, acreditación contra otros impuestos y ahí agregar incluyéndose en el régimen de retención y compensar contra el impuesto a pagar por deuda ajena. ¿Ok? Para. Agregamos al orden, deciden de vuelta, de prelación. Ajá, vamos a ir haciendo un orden de prelación. Ajá. Los tres Pero anteriores. primero, siempre compensación contra IVA propio a pagar, ¿sí? Ajá. Ujú. 2, acreditación contra otro impuesto nacional. El otro impuesto nacional es el impuesto a las ganancias siempre. Ujú. 3, incluyéndose en el régimen de retención, ¿sí? Ujú. Puede compensar contra deuda ajena, ¿se entiende? Y después falta para agregar uno más y ahí recién puedes pedir la devolución o que te transfieran el remanente. Pero hasta ahora ese orden de prelación, ¿ok? Bueno. Una vez que... Ujú. El cuarto vamos a leer más adelante, pero es que se Devolución. compensa contra deuda vencida de seguridad social. Pasa que ella dijo, incluyendo en el régimen de retención, que puede compensar contra deuda ajena. Eso es el completo. Eso es solo un Claro, ese es solo un renglón, sería. tipo de orden. Sí, entonces repito otra vez el orden de prelación, ya le digo todos, y después van a ver que vamos a leer y va a estar el que leo, el de Seguridad Social también. Orden de prelación, compensación con IVA propio a pagar, acreditación contra otro impuesto nacional, que es el impuesto a la ganancia. 4, siendo agente de retención, podemos compensar contra futura deuda ajena de IVA a pagar. 4, compensar contra deudas vencidas de seguridad social. No puede ser una deuda del mes, tiene que ser una deuda vencida de seguridad social. Y por último, recién solicitar la devolución o vender ese saldo a un tercero, o sea, transferir. ¿Se entiende? Sí. Ese es el orden de prelación real, que acá en la transcripción no está así explícito, pero que si vos vas leyendo se va entendiendo que es el orden de prelación real. Bueno. Bien. Una vez que se incluye el exportador como agente de retención, estoy en el segundo párrafo del régimen general. Una vez que se incluye el exportador como agente de retención, automáticamente ya puede ir compensando lo que debe ingresar a la FIP por retenciones practicadas. Puede ir compensando, absorbiendo los IVA de exportaciones que no pudo recuperar contra el mercado interno. Si es un régimen general que dura 9 meses el recupero, en ese caso hay tiempo suficiente para que la FIP haga o exija una revisión formal, es decir, que exija la declaración jurada, el dictamen del contador y el aplicativo y de los papeles en su formalidad. Y también tiene un tiempo suficiente para hacer una revisión sustancial, de ir más a fondo a ver si realmente es una exportación y si no hay fraude. Y al haber tanto tiempo, no requiere garantías a los exportadores.
Bien, luego vamos a ver tanto para exportadores puros como impuros se le requieren, o sea, la AFIP le pide una serie de requisitos que tiene que presentar. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Ok. Después, régimen especial. En cambio, para acelerar el recupero, para que sean menos de 9 meses, hay regímenes especiales, especialmente para pymes o para zonas de fronteras. Generalmente lo que se hace es una clasificación de las facturas en 4 categorías. Categoría A, que serían las muy buenas, B, buenas, C, regulares y D, malas. Como se puede ver, las categorías A y B son las más confiables y el contador que hizo la auditoría y el dictamen está diciendo que son creíbles y se le puede dar un tratamiento de devolución acelerado del IVA vinculado con esas facturas. ¿Qué quiere decir? Que la FIP puede conformarse con esa pequeña o rápida revisión formal sin exigir una revisión más profunda o sustancial, sin mandar una fiscalización más profunda. No es solo la factura lo que controla el contador, sino hace un estudio del proveedor, hace consultas en la web sobre el mismo y determina la credibilidad del proveedor. Las facturas de la categoría C y D generalmente no se aceleran en su recuperabilidad del IVA, pasan a procesarse a un régimen más largo, pasan al régimen general, se fiscalizan de manera más profunda. De igual manera, si las facturas no fueran lo suficientemente creíbles, hay regímenes que permiten igual obtener una recuperabilidad rápida del IVA vinculado con esa factura, en tanto y en cuanto el exportador ofrezca una garantía a la FIP. Garantía significa aportar algún bien que garantice que si luego el fisco descubriera que esa factura es errónea o inexistente, el fisco podrá ejecutar esa garantía y cobrarse ahí con accesorios el IVA que le devolvió al exportador de manera errónea. Puede ofrecerse una caución de títulos si el exportador tiene en su poder títulos valores, o una hipoteca si el exportador tiene inmueble. Generalmente las garantías se hacen por 180 días, también suelen variar. Otra garantía puede ser tener un aval de un banco o tener un seguro de caución, pero tiene una cobertura menor porque no cubre el dolo grave, o sea, no cubre el fraude. No cubre el dolo grave, o sea, no cubre el fraude. Bien, este régimen especial, el primer obstáculo que tiene es el tope, porque no puede solicitarse el recupero de ese remanente que sea mayor al monto absoluto, al 21% del valor FOB de exportaciones. Ese valor de exportación, ese precio de venta al exterior calculado a un 21%, que sería una supuesta alícuota de salida. Ese 21% del valor FOB es el monto tope a recuperar para el remanente no compensado contra el mercado interno. Más que eso, no se puede recuperar en primera instancia. Hasta ese momento, entonces, se puede pedir acreditación contra otros impuestos, deuda ajena, incluso, o seguridad social. Eso es lo que le dije anteriormente. O en su defecto, pedir transferencia a terceros o devolución en efectivo. Lo común es ir directamente a la devolución en efectivo. Entonces, ese tope del 21% del valor FOB es la primera restricción. ¿Se entiende la parte del tope? Yo voy a tener un valor de salida, o sea, un valor de venta de exportación. Y a ese valor de venta de exportación yo le multiplico por el 21% y eso es lo que yo puedo pedir o compensar contra otros impuestos, ¿sí? Claro. Ahora vamos a leer el ejemplo y en el ejemplo está perfectamente explicado cómo funciona este tope, ¿ok? Ok. Supongamos un exportador que tiene un débito fiscal de 19.000 pesos en el mercado interno. Vende a la alícuota del 10,5. El crédito fiscal vinculado con esas ventas internas es de 9.000.
Eso da un saldo del periodo de 10.000, o sea, los 19.000 menos los 9.000 en el mercado interno. Ujú. Supongamos que tiene un saldo técnico de arrastre del periodo anterior de 2.000. ¿Qué sería ese saldo técnico de arrastre? Sería un saldo a favor de arrastre. Entonces, en mi fórmula de liquidación final, estoy restando. Entonces, tendría un saldo del periodo de 8.000. Serían los 10.000 menos los 2.000. Todo esto es por su operatoria en el mercado interno. Supongamos también que por haber vendido en el mercado interno, unos clientes le retuvieron por un monto de 3.000. Entonces hay que restarle al saldo del periodo esos ingresos directos. Daría 5.000, 8.000 menos los 3.000. Sigue siendo un saldo a pagar, ¿no es cierto? Ujú. Supongamos que tiene crédito fiscal vinculado a insumo de exportaciones que ascienden a 7.500. Primera disposición del artículo 43 es que el exportador puede compensar el IVA a recuperar contra el saldo del mercado interno sin ninguna restricción, sin tope, sin ninguna autorización del fisco. Entonces, esos 5.000 que tenía de saldo a pagar se compensa contra ese crédito fiscal vinculado a las exportaciones. Y todavía queda un saldo de 2.500. O sea, yo tenía crédito fiscal por 7.500, le resto los 5.000 a pagar y me queda 2.500, que todavía se puede recuperar por otras vías. Pero hay que tener en cuenta que por este saldo ya empieza a jugar el tope. ¿Se entiende? Más. ¿Ahí se entiende? Me perdí en la parte de los 7.500. ¿De dónde aparecieron esos 7.500? El 7.500 es crédito fiscal vinculado a exportaciones. Ah, ok. O sea, va apartado de la fórmula, supuestamente. Exactamente, está Ok, apartada de la fórmula. Sí, sí, bien. sí. O sea, no se tuvo en cuenta al Ujú. principio cuando Bien, restamos débito fiscal menos crédito fiscal. perfecto. Ahora sí. Bien, hasta acá nosotros tenemos la fórmula final de la declaración de IVA. Restamos débito menos crédito, teníamos el saldo técnico del periodo, le restamos el saldo técnico anterior, Ujú, que es un saldo a favor, y a su vez también le restamos ingresos directos y teníamos un saldo a pagar de 5.000, pero teníamos crédito fiscal de exportación por 7.500, entonces compensamos, como decía en el orden de prelación, primero contra futuro iba a pagar. Y ahí ujú, me quedó un saldo de 2.500 que todavía yo no compensé, ¿sí? Y son crédito fiscal de exportación. ujú. Entonces, en esa instancia, cuando yo ya tipo, me quedé, ya compensé contra IVA, ahora me queda compensar contra otros impuestos, contra deuda ajena, contra deuda vencida de seguridad social, pero para compensar desde ahí, yo tengo que tener en cuenta el tope FOB que hablamos, que Ujú. era del 21% de las ventas que yo tenga de exportación. ¿Se entiende? Ok. Dice, supongamos que la exportación tiene un valor FOB de 10.000, o sea, exportó por 10.000 pesos. El tope es el 21% de ese valor, es decir, 2.100. Pero resulta que tenemos un saldo no recuperado de 2.500. En consecuencia, se va a poder recuperar por otras vías, por acreditación, transferencia o devolución, pero hasta el tope, que es 2.100 nomás, ¿sí? Ok. El remanente que exista, que en este caso es de 400, podrá recuperarse en los meses posteriores y hasta el mismo tope que seguirá existiendo y calculándose en los meses posteriores. Quiere decir que en los meses posteriores va a tener que volver a calcularse ese 21% sobre el valor FOB, o sea, el valor de venta de exportación, de lo exportado hasta ese momento.
Claramente en los próximos meses puede haber nuevos embarques, puede crecer el valor FOB, o sea, que tenga mayores ventas de exportación. En el futuro también puede haber nuevos insumos vinculados con las exportaciones. Es lógico esto porque no puede pedir recuperar un crédito fiscal que es mayor al débito fiscal que hubiese existido en caso que haya sido grabada dicha exportación. ¿Se entiende esta parte? O sea que el tope se aplica después de haber compensado contra el IVA a pagar propio. Exactamente. Entiendo. Y el tope se calcula con las ventas de exportación. Es el 21% de las ventas de exportación. Ese es mi tope. Ese tope es lo que yo voy a poder compensar luego con otros impuestos nacionales, contra deuda ajena, si soy agente de retención, y contra deuda de seguridad social vencida, si es que hubiera. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, de los 2.500 que teníamos, 400 quedan en el freezer, a ser recuperados en el futuro. En la medida que en el futuro la realidad permita recuperarlo, y ya en este caso, si quiere compensar contra el mercado interno, ya lo tiene que pedir mediante autorización del fisco. Y de los 2.100 que sí se puede recuperar, hay que ver contra qué. Y significa que necesita un dictamen del contador. Significa aplicativo. Significa documentar, tener el cumplido de embarque y la declaración jurada. También significa autorización por parte del fisco para recuperarlo de algún modo. ¿Qué significa esto? Que las facturas que emita, vamos a tener que analizar si son facturas A o B, porque ahí sí va a permitir el recupero, o sea, la compensación contra otro impuesto. Si no, o sea, hay que tener todos los papeles en regla para poder compensar contra otro impuesto. Significa que esto se da así en la normativa normal, La operatoria normal. normalmente. No, es un mecanismo acelerado de recupero del crédito fiscal, pero vos tenés que tener todo en regla para poder hacer esto. Si vos no tenés todo en regla, no vas a poder compensar contra otro impuesto del mercado, no vas a poder compensar contra deuda ajena. Y Sería todo. que tenés que tener la documentación que respalda la compra del insumo de esos 10 millones. Sí, lo que leímos en la página 87, a ver, no. Sí, lo que leímos en la página 87 del tema de la clasificación de facturas y todo eso. Eso hay que tener en cuenta, porque si eso no está en regla, o sea, mi factura es D y C, que son malas, voy a tener que esperar los 9 meses para poder recuperar ese crédito fiscal. Obviamente la empresa no va a querer eso. Siempre va a tratar de tener todo en regla y poder compensar contra otra deuda que tenga. ¿Se entiende? Sí. En el parcial el profesor dio, la empresa cuenta con facturas A y B. El valor de venta, el valor FOB es de 10.000. Y ahí él te da los datos, pero vos tenés que ver si se puede recuperar o no se puede recuperar. Todos los requisitos son cumplidos, todo como hacíamos el crédito fiscal. ¿Se acuerdan de que tenía que cumplir todos los requisitos para poder tomarnos ese crédito? Acá lo mismo. Para poder tomarnos el crédito fiscal de exportación, la empresa, el vendedor, tiene que estar cumpliendo con todos los requisitos que le exige la ley para poder tomarse ese crédito. ¿Se entiende? Sería el exportador tiene que controlar que su proveedor le otorgue todos los comprobantes correctamente. Sí, exactamente. La llamada finalizará en 15 minutos, me dicen. Sí, falta todo. Bueno, sigo y termino con lo que es la exportación impura, ¿ok? De los 2.100 que se puede recuperar este mes, hay 900 de impuesto a la ganancia a pagar,
se compensa contra esos 2.100. 250 de deuda morosa de la Seguridad Social, que excepcionalmente, a diferencia de un saldo de libre disponibilidad, excepcionalmente se permite pagar deuda de Seguridad Social morosa, no deuda actual vigente del mes que se está liquidando, sino deuda atrasada para facilitar el pago de una deuda acumulada. Entonces se compensa esa deuda contra los 2.100. Y supongamos que además que el contribuyente solicitó ser agente de retención o percepción y practicó por esa responsabilidad un monto de 500 a pagar. En lugar de ingresarlo al fisco, lo puede compensar también contra esos 2.100. Y supongamos que también hay un amigo empresario que está dispuesto a comprar 300 de ese crédito fiscal. Entonces se puede compensar vía transferencia a terceros. Y el 150 restante va a pedir devolución en efectivo. ¿Se entiende cómo es la mecánica de recupero y el orden de prelación? Hay que tener en cuenta que esta burocracia es así porque hay mucha plata en mano de los exportadores que puede provocar una tentación de fraude. Por eso hay tanto control accesorio, hay un dictamen del contador que en otros regímenes no se pide, hay aplicativos especiales, hay regímenes especiales de evolución acelerada, pero con requisitos diversos. Y también la posibilidad de ofrecer garantías para acelerar ese recupero. Bien. Bien. Luego vamos a la exportación. Eso es todo con respecto a los exportadores impuros. Ahora vamos con los exportadores puros en la página 86. Exportadores puros. Aclara también que el cómputo del impuesto se determinará de acuerdo al artículo 12 y 13 de la ley. Significa que el IVA vinculado con los insumos de esas exportaciones es una especie de crédito fiscal o impuesto facturado en las compras que se determina y se calcula de la misma manera que se hubiera calculado un crédito fiscal para los casos comunes. Los exportadores, aunque solo realicen exportaciones, es decir, que es puro, o sea, solo exporta y no vende en el mercado interno, así y todo debe inscribirse porque de alguna manera acumular IVA de las compras, ese pseudo crédito fiscal a recuperar en una declaración jurada mensual. De hecho, los exportadores recuperan ese IVA luego de haber declarado. O sea que la solicitud de recupero puede ser realizada una sola vez al mes y estar vinculada con cada declaración que haga. Y aunque no tenga débito por ser un exportador puro, lo único que va a poder recuperar es el IVA por la primera opción. Lo recuperará. No tenga débito. Lo único que no va a poder recuperar el IVA por la primera opción. Lo recuperará por las demás vías. O sea, no va a poder compensar contra IVA propio. Sí va a poder contra otro impuesto y etcétera, etcétera, del orden de prelación que habíamos visto. ¿Se entiende? Eso es de lo recuperará por las demás vías. AFIP controla que ese IVA vinculado con la compra sea veraz y no sea fraude. El modo en que se controla se puede sintetizar en 4 elementos. Esos son los requisitos. Que se trate de una verdadera exportación, porque es lo que le da el derecho de recupero del IVA vinculados a esos insumos. O sea que va a exigir el cumplido de embarque o documento equivalente que compruebe efectivamente la realización de una exportación, lo que se llama la documentación aduanera. Acredita o aprueba la realización de una exportación. 2. La declaración mensual de IVA. Aunque cuando sea un exportador puro, si es impuro también, porque va a tener débitos por los cuales puede compensar ese crédito. O sea, en los dos casos te van a pedir estos requisitos. Un dictamen de contador público que se va a confeccionar según normas de auditoría específicamente reglamentadas por los consejos profesionales. El dictamen con auditoría de un contador lo que va a hacer es clasificar las facturas de compras de los insumos vinculados con esas exportaciones y opinar sobre ellas, sobre la razonabilidad y autenticidad, para actuar como palabra que garantice o asegure al fisco de la inexistencia de fraude.
Y 4, por último, el aplicativo, solicitando el recupero de ese IVA vinculado con las exportaciones. El aplicativo es sinónimo de solicitud de recupero, solo una vez por mes junto con la declaración de IVA mensual. ¿Se entiende? Eso solo en el caso de exportadores puros. El aplicativo se refiere a entrar a la página y solicitar por la página, ¿no?